tanto por salvos como por aquellos que no lo son. Esta sección es muy conocida y es la tentación de Cristo Jesús. La tentación de Cristo Jesús. Creo que no, pues dudo que haya personas en el planeta Tierra que no conozcan este tema. Posiblemente aquellos en otras partes del mundo donde de plano no, pero en nuestro hemisferio creo que sería muy raro que alguien no conociera el tema de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Marcos capítulo 1, donde estamos estudiando nuestra serie, no tenemos como tal muchos versículos explícitos que nos hablen acerca del tema. De hecho, en Marcos nada más tenemos estos dos. Marcos 1, 12 y 13. Muchísimas gracias. Marcos 1, 12 y 13. Si nosotros lo leemos, es muy simple. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles se servían. Hasta ahí. Marcos no dice nada más del tema. Eso es lo único. Al grano, directo, es lo que hay. Entonces, obviamente, no hay mucho aquí de donde estudiar. Pero, afortunadamente, hay otros evangelios. Tenemos el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, que hablan mucho acerca del tema de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, sí vamos a estar utilizando ambos, tanto Lucas 4 como Mateo 4. Ambos, Mateo 4 y Lucas 4, hablan de la tentación de Cristo. Tenemos que hacerlo porque Marcos no tiene mucha información. Entonces, vamos a estar yéndonos para esos lados en la Biblia. Ahora, la semana pasada yo les comenté que no hay registro bíblico antes de esto, de un ataque específico de Satanás en contra de la persona de Cristo Jesús. No había. No hay en la Biblia un ataque directo a la persona de Jesucristo por parte de Satanás. Hasta este punto. Antes no hay. 30 años, para este punto son 30 años. Cristo Jesús, a sus 29, 30 años de edad, no había sido atacado por Satanás hasta este momento. Porque si ustedes recuerdan, Cristo Jesús, su identidad fue resguardada por Dios Padre. Satanás no sabía quién era el Hijo de Dios. Sabía, obviamente, Satanás, porque él conoce muy bien Escritura, que el Mesías, Dios encarnado, habría de venir y nacer. Era lo único que tenía Satanás de información. Por lo tanto, sabemos, como ya lo comenté la semana pasada, que cuando Herodes mató a los niños todos de 2 años para abajo, es natural entender que Satanás no sabía quién era Cristo. De haber sabido quién era, hubiera sido un ataque directo en contra de su persona. Pero como no sabía, tenía que generalizar. Por lo tanto, todos los niños, 2 años para abajo, muertos todos, asesínenlos. Pero nuestro Señor Jesucristo fue guardado. Fueron a Egipto y eventualmente Dios los regresó nuevamente a Israel. Entonces ese es el único ataque que nosotros vemos a la persona de Cristo Jesús hasta este momento. No fue sino hasta el bautismo de Cristo que vimos la semana antepasada, o pasada, ya me acuerdo. Entonces no fue sino hasta el bautismo de Cristo cuando Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta que nuestro Señor Dios Todopoderoso no dijo eso de su Hijo, reconociéndolo públicamente, fue que Satanás por primera vez dijo: ese es.
y comienzan los ataques de Satanás en contra de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesús. Inmediatamente después de su bautismo, Él fue llevado por el Espíritu Santo a el desierto para estar ahí un total de 40 días en ayuno total. Muy bien. Por lo tanto, también vamos a hablar un poco acerca del ayuno. No me voy a meter mucho en eso, pero un poco, para que entiendan por qué, de qué sirve, para qué, con qué hacemos con el ayuno. Okay. Vamos a empezar entonces, hermanos, con una oración. Señor Padre, gracias porque usted nos ha permitido estar juntos, aunque somos poquitos este día. Esperemos, Señor, que en la tarde vengan más hermanos para gozarse juntamente con nosotros, aprendiendo acerca de su palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar estudiando acerca de este tema tan interesante el día de hoy, la tentación de su Hijo Jesucristo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, le agradecemos por todo. Amén. Sí les digo, no vamos a alcanzar a ver las tentaciones, nos vamos a medio adentrar. Vean hoy como una introducción a las tentaciones de Cristo Jesús. No las vamos a ver todas, de hecho, es más, ni siquiera las vamos a tocar hoy. ¿Okay? Las 3 tentaciones que nosotros tenemos registradas en la Biblia, los vamos a estudiar la próxima semana. Entonces, hoy es una introducción a la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Mantengan eso en mente. Muy bien, primero, vamos a empezar con el asunto de la numerología. Como ustedes saben, la numerología no es algo que a mí me llame mucho la atención. Para ustedes que me conocen de años, sabrán por qué lo digo, pero la numerología existe con ciertos números. Hay aquellas personas que quieren buscar significado numérico en cada palabra de la Biblia. Esto no se hace. Si nosotros comenzamos a utilizar la numerología en cada palabra, buscándole a cada palabra significado y poniéndole valores numéricos a cada letra, vas a terminar con un problema interpretativo enorme. De hecho, los judíos son mucho de la numerología, especialmente algo que se llama Kabbalah. ¿Okay? La Kabbalah es como es completamente sectario, claro, no hay duda alguna. Pero los judíos manejan lo que es el Kabbalah. Es eso, que le ponen valor numérico a cada letra o a cada palabra, y de ahí, de esa forma, por medio de números, interpretan lo que las escrituras dicen. Y por lo tanto, es un revoltijo y nada de lo que dicen es verídico. Les causa muchos problemas. Por lo tanto, yo no soy mucho de numerología y gematría, que es un tipo de numerología. Entonces nosotros no nos vamos a meter en todo eso. Pero sí hay ciertos números que aparecen en la Biblia que son, sin duda alguna, de significado divino. Por ejemplo, el número 1, el número 2, el número 3. ¿Okay? Ahí les va. No hemos estudiado numerología, entonces lo voy a mencionar rápido. 1 es el número de Dios. 2, el número de dualidad, o por ejemplo el yin y el yang, el bueno y versus malo, ¿no? El 3, que es el número de la Trinidad. 4, que es el número del mundo. 5, que es el número de la gracia. 6, que es el número del hombre. 7, que es el número de perfección o completo, el número de Dios, ¿va? Entonces hay ciertos números, el número 10, el número 12 que habla de gobierno, el número 13, pero el día de hoy vamos a estudiar el número 40. Son 40 días que pasó nuestro Señor Jesucristo
en la tentación de Satanás. El número 40 en la Biblia, siempre, bueno, casi siempre, significa juicio o prueba. Juicio o prueba. Y a lo largo de toda la Biblia, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, encontramos una cantidad tremenda de mención al número 40. ¿Sí? Para ser específico, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos la mención del número 40 134 veces. Y en el Nuevo Testamento vemos la mención del número 40 24 veces, dándonos un total de 158 veces que aparece la palabra o el número 40 dentro de la Biblia. Por lo tanto, es un número muy recurrente dentro de las Sagradas Escrituras. Y como mencioné, el número casi siempre nos muestra, por medio de su contexto, juicio y o prueba. ¿Okay? Les voy a dar algunos ejemplos del número 40. Obviamente, el más famoso, aparte del de Cristo, el número 40, Noé, 40 días de tormenta, de prueba, 40 días de juicio a la humanidad. 40 días y 40 noches estuvieron Noé y su familia en el arca. El mundo pasó por juicio 40. También vemos un ayuno muy interesante en Éxodo. Nosotros, es más, vamos a verlo rápidamente. Éxodo capítulo 24. Vamos rápidamente a Éxodo capítulo 24 y versículo 18. Dice la palabra, bueno, desde el 16, vamos al 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día lo llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos. Permítanme. Sí, hermano, pero estoy batallando un poquito. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La nación de Israel estaba siendo puesta bajo prueba. De hecho, Moisés también ayunó por 40 días y 40 noches. Entonces, Moisés ayunó por 40 días y 40 noches para la preparación o prueba antes de recibir el decálogo. ¿Sí? Entonces, Moisés ayunó 40 días, 40 noches en preparación o prueba para recibir el decálogo. Más tarde, cuando Moisés finalmente subió al monte Sinaí, que es lo que acabamos de leer, estuvo en el Sinaí 40 días y 40 noches recibiendo el decálogo. Entonces, primero ayunó por 40 días y luego sube al monte y 40 días más para poder recibir el decálogo. Entonces, Moisés estaba pasando por un tiempo de prueba personal e Israel estaba pasando por un tiempo de juicio como nación. Por lo tanto, número 40, juicio y o prueba. También podemos ver el número 40, muy conocido también con los israelitas. Israel estuvo 40 años caminando en el desierto de Sinaí. Otra vez, nuevamente, una prueba y o juicio para la nación israelita. Entonces, el número 40 siempre habla de lo mismo, prueba o juicio, o muchas veces, como en el caso de Moisés, ambos. Prueba para él, juicio para Israel. ¿Va? Entonces, el número 40 siempre tiene este significado. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, fue una prueba para él. Ciertamente no fue juicio, porque ¿qué juicio puede haber en contra del Hijo de Dios? Muy bien, continuamos. Vamos a empezar con el versículo A. Antes de meterme en el versículo, vamos a hablar un poco acerca del ayuno.
El ayuno como tal, muchas personas lo llevan a cabo nada más para poder pararse el cuello. Decir, estoy ayunando, soy bien espiritual. Y le dicen a todo mundo, pues si tú le dices a la gente que tú estás ayunando, entonces has perdido todo sentido del por qué el ayuno se lleva a cabo. El ayuno es algo que se debe de hacer, es decir, se hace reemplazando la comida física por comida espiritual. Otra vez, entiendan, el ayuno es: evito comida física para alimentarme de comida espiritual. En otras palabras, si tú vas a llevar a cabo un ayuno serio, en primer lugar, eso es entre tú y Dios. No le andes diciendo a nadie más. A nadie más le importa más que a Dios y a ti. No andes divulgando para verte más espiritual. Estoy ayunando. A nadie más le interesa más que a Dios. Segundo, si tú vas a entrar al asunto del ayuno, espero que te la pases leyendo tu Biblia. La mayoría de las personas quieren ayunar sin alimentarse de esto. Piensan que simplemente el dejar de comer físicamente les produce espiritualidad. No. Si vas a ayunar, debes estudiar. Las mismas horas que te tomaron para preparar tu comida son las horas que vas a tardar leyendo. El tiempo, media hora que te tardes para comerte esa comida, es el tiempo que te la vas a pasar leyendo todo el día. Si tú dejas de comer físicamente, es porque te vas a alimentar espiritualmente. Pero la mayoría de la gente que hace ayuno hoy no están estudiando cuando están ayunando. Dejan la comida, pero no la reemplazan con la comida espiritual. Entonces ese ayuno no les sirvió de absolutamente nada. Ayuno físico sin el alimento espiritual no es un verdadero ayuno. Vamos a empezar con eso. Ahora, una cosa interesante en cuestión al ayuno también. ¿Voy a ayunar todo? Pues no, tengo que comer, no puedo estar en ayuno. Se supone, dice tanto Moisés como Cristo, ayunaron por 40 días. Se supone que es el tiempo máximo que un cuerpo humano puede estar en ayuno sin tener daño permanente. ¿Okay? No estoy diciendo que usted ayune por 40 días. La mayoría de las personas ayunan por un día y ya se andan muriendo con un solo día de ayuno. Pero ¿cuál es realmente la razón por la cual ayunamos? Bueno, en primer lugar, ayunamos o deberemos de ayunar cuando estamos en búsqueda de una respuesta a un asunto. Si yo tengo un asunto en mi vida, alguna adversidad, alguna circunstancia, algo que está pasando y yo no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé cómo arreglar la situación que estoy viviendo, tengo que estar en busca de una respuesta. La respuesta la encuentro aquí. Por lo tanto, cuando estamos ayunando, es porque estoy buscando una respuesta a algo, o un problema, o no puede ser no necesariamente tiene que ser un problema, puede ser simplemente una duda que yo tenga. Si yo tengo una duda acerca de algo y yo quiero saber y no sé, ¿sabes qué? Mira, voy a ayunar, me voy a poner en oración y voy a estudiar para buscar la respuesta a esa duda, para buscar la respuesta a esa pregunta, a ese problema que yo estoy viviendo. O incluso ayunamos por cuestión de agradecimiento.
No solamente porque, ay Señor, necesito una respuesta, sino, Señor, voy a ayunar hoy y leer tu Biblia en agradecimiento por lo que has hecho, en busca de que tú me hables, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y crezca. Esa es la razón. Si no estás dispuesto a estudiar la Biblia para obtener una respuesta divina a lo que sea, entonces no ayunes, no te sirve de nada. Tu ayuno no es válido. El ayuno es únicamente cuando estoy en busca de una respuesta, de una contestación, de una necesidad espiritual, de un agradecimiento. Y recuerden, el ayuno no solamente es estudiarla y leerla, sino también ponerme en oración. El ayuno va de la mano con oración y lectura. No puedes separarlo. Si Dios me habla es porque Él me está hablando por medio de la Biblia. Él me da respuesta y me habla por medio de su libro sagrado. Yo me comunico con Él verbalmente por medio de la oración. Dios habla conmigo y yo hablo con Él. En busca de algo, de alimento espiritual. Si tú no ayunas de esta manera, no ayunes, nada más vas a pasar hambre y no te va a servir de nada. Posiblemente se te limpia el intestino y ese es tu beneficio. Pero un beneficio espiritual, no. Por lo tanto, si no estás dispuesto a leer y estar en oración para suplir tu necesidad de alimento espiritual, en vez de tu alimento físico, si no estás dispuesto a hacerlo, no lo hagas. ¿Para qué sufres? Okay. Muy bien, ahora sí, vámonos con el versículo 12. Nuestro Señor Jesucristo estaba ayunando. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, obviamente, es Dios. Y siendo Dios, no era por una respuesta espiritual. Cristo Jesús ya tenía todas las respuestas de entendimiento. Sino, en cuestión a nuestro Señor Jesucristo, Él estaba ayunando para tener esa intimidad con su Padre Santo. No por cuestión de que Él haya tenido dudas o preguntas, no, sino por esa intimidad que iba a tener con Él mismo. Que es muy interesante pensarlo así. Cristo, Dios, buscando intimidad con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, ¿quién son? Él mismo, Dios. Muy interesante verlo así. Él estaba buscando comunión con su propia persona. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 12. Ya lo leímos, pero otra vez. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Bueno, aquí dice impulsó. El Espíritu Santo lo impulsó a Cristo Jesús a que fuera al desierto. Pero en Mateo capítulo 4 y Lucas 4, en ambos, Mateo 4 y Lucas 4, es el primer versículo, si ustedes lo quieren buscar y leer. Mateo 4.1 y Lucas 4.1 no dice que lo impulsó el Espíritu Santo, sino que dice simplemente fue llevado. Entonces Marcos nos muestra una urgencia, es urgente, ¿va? Así está escrito en el griego, es como la idea de esto es importante y necesitas llevarlo a cabo ya, hazlo ahorita, una urgencia. Marcos, la razón, y ¿saben qué? Pues Cristo Jesús obedeció. Cristo Jesús obedeció a este empuje de Él mismo, del Espíritu Santo, para que fuese. Y la razón de su obediencia se nos muestra precisamente en Lucas capítulo 4. Vamos a ir rápidamente. Lucas capítulo 4. Y leemos el versículo 1 y nos da la respuesta del por qué obedeció. 4.1. Bueno, no nada más porque Él es Dios mismo, sino porque obsérvenlo. Lucas 4.1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces fue llevado
por el Espíritu, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa es la razón. Cristo es Dios. Y su relación con el Padre y el Espíritu Santo es claramente distinta a la relación que nosotros tenemos con Dios Padre y con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Nuestra relación es muy diferente a la relación que Cristo tuvo con el Padre. Cristo obedeció en perfección constante a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo porque Él mismo era uno junto con ellos. Y Él no iba a negarse a sí mismo. ¿Cómo iba a desobedecerse a su propia persona? Dios no se niega a sí mismo. O sea, el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, entonces pues, obviamente y claramente iba a obedecer porque Él es Dios. No iba a negar su propio impulso y Él obedeció estando lleno del Espíritu Santo. Ahora una cosa, Cristo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo las 24 horas del día, toda su vida. ¿Sí? Cristo Jesús tuvo la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo que Él vivió aquí en el mundo y todavía tiene la llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque es inseparable de la persona del Espíritu Santo. Mientras que, a diferencia o en contraste con Cristo Jesús, nosotros, los salvos, los que han aceptado la gracia de nuestro Señor Jesucristo, los que hemos sido receptores de esa gracia, nosotros hemos sido hechos morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 nos dice eso. No lo vamos a leer, pero si ustedes quieren buscarlo, ahí en 1 Corintios 6, 19 nos dice que somos hechos morada del Espíritu Santo. Al instante en que usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, en ese momento el Espíritu Santo hizo de usted su morada. Pero hay una diferencia. Una cosa es ser morada del Espíritu Santo, otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Muy distinto, muy diferente. El primero no lo puedo perder. El segundo sí. Otras palabras, nunca dejo de ser morada del Espíritu Santo. La salvación es para siempre. La salvación es eterna. Yo no puedo perder mi salvación. No puedo perder al Espíritu Santo morando en mí. Nunca dejo de ser morada del Espíritu Santo siendo salvo, porque la salvación nunca se pierde. Por lo tanto, el Espíritu Santo nunca se pierde. Yo sé que los pentes siempre han dicho: ven Espíritu, ven y posa, ven aquí Espíritu Santo. Dicen los pentes, ¿no? En sus servicios. Pero yo no tengo por qué hacer eso. Yo sé que el Espíritu Santo mora en mí y está en mí siempre. Yo no tengo que pedirle que venga. Ya está aquí. No tengo por qué pedirle al Espíritu. ¿Por qué? Porque Él nunca se va. Está conmigo siempre. Pero sí puedo perder la llenura del Espíritu Santo. No pierdo la salvación, no pierdo su presencia, no dejo de ser miembro de la iglesia, no dejo de ser salvo, no dejo de ser morada del Espíritu Santo. Mas sí puedo vaciarme de su llenura. ¿Okay? Y lo hemos hablado muchas veces anteriormente. Hay dos formas de que nosotros podamos de vaciarnos del Espíritu Santo. Una de esas es pecado, obviamente. Si tú caes en pecado, vives en pecado, sabes que vas a perder la llenura. No pierdes tu salvación, pero sí pierdes la llenura. Es decir, esa relación íntima. A eso nos referimos con llenura. Estar lleno, pleno, completamente explosivo con el Espíritu Santo. Eso sí lo puedo perder, mi relación íntima. La llenura. Otra vez, se pierde por medio de pecado o te puedes vaciar del Espíritu Santo enseñando a otros y no rellenando. Si yo le enseño a otros lo que el Espíritu Santo me está mostrando a mí, yo me estoy vaciando espiritualmente sobre aquellos individuos. Pero para yo no quedarme seco yo mismo, tengo que continuar en el estudio.
Entonces hay una forma positiva de vaciarme del Espíritu Santo, lo cual es enseñar a otros. Y tengo una forma negativa de vaciarme del Espíritu Santo o de su llenura, que viene siendo el pecado. Entonces, aquí estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Cristo Jesús. Él nunca pecó, por lo tanto, nunca se vació de la llenura del Espíritu Santo. Así de simple. Y su constante estudio y su constante cercanía a la persona de Dios Padre implicaba que Él estaba siempre lleno. Nunca hubo una desconexión con Dios por parte de Cristo Jesús. Siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y por lo tanto obedeció. Pablo habla mucho acerca de la llenura del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 lo menciona y en varios otros lados, donde él dice, sed llenos del Espíritu Santo. Otro lugar donde dice, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Otra vez, por medio del estudio, porque es el Espíritu Santo quien me ilumina lo que aquí está. Y es el Espíritu Santo quien hace aplicación de esto a mi vida. Por lo tanto, si yo estoy en estudio, el Espíritu Santo está laborando. Y si el Espíritu Santo está laborando en mí y yo obedezco porque estoy dentro de su voluntad, entonces estoy bien. Pero si yo pierdo esa llenura y dejo de estudiar, voy a perder esa intimidad y la llenura la voy a tener que volver a adquirir. Una y otra vez nos vaciamos y nos llenamos del Espíritu Santo. Espero que usted se esté vaciando de forma positiva y volviéndose a llenar, y no de una manera negativa por cuestión de pecado. Ok, versículo 13. Marcos 1:13. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Dice, y era tentado por Satanás. Esto es algo... Esto implica que es a lo largo de los 40 días. ¿Sí? Cristo Jesús fue tentado los 40 días enteros. Entiendan esto. Cristo Jesús fue tentado los 40 días completos. Sin embargo, no tenemos todas las tentaciones de Cristo registradas. Solamente tenemos 3 tentaciones registradas en Marcos y Lucas. Pero no fueron las únicas. A lo largo de los 40 días fue que Jesucristo fue tentado. El hecho de que Dios no nos dejó en su palabra cuáles eran las otras tentaciones, eso no importa, nos dejó 3. Pero Él fue tentado los 40 días enteros, ¿okay? Por Satanás. No solamente los que tenemos registrados. Y esto es algo que muchas personas no ponen atención a eso. Piensan que Cristo nada más fue tentado en esas 3 cosas. No. Cristo fue tentado en todo durante los 40 días que estuvo en ayuno. Muy bien. De hecho, las 3 tentaciones que nosotros tenemos registrados, ¿saben cuándo sucedieron? El último día. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 y vamos a ver el versículo 2. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo. Entonces Mateo nos está diciendo que en el día 40 fue que Satanás vino y le trajo las 3 tentaciones. Pero, según Marcos, él fue tentado los 40 días. ¿Okay?
Entonces, las 3 tentaciones que tenemos registradas de Cristo en la Biblia ocurrieron en el día 40. Las 3. Y están en orden cronológico. Estas sucedieron el último día. Entonces, ¿qué pasó con los 39 días antes? ¿Que no lo tentó Satanás durante los 39? Claro que sí. ¿Ustedes creen que Satanás iba a perder la oportunidad de atacar de forma directa a la persona de Jesucristo? ¿Iba a perder esos 39 días para nada más atacarlo el día 40? Él no iba a perder oportunidad de tentar a Dios encarnado cada día de esa prueba. Tentado en todo, pero sin pecado. Y nuevamente, las 3 pruebas que tenemos registradas, o tentaciones, aparecen hasta el último día, el día 40. Muy interesante. Bien. Ahora, antes de continuar, es muy importante hablarles acerca de la tentación. Claramente nos dice la Biblia que fue tentado por Satanás. No fue Dios quien lo tentó, pero Dios utilizó a Satanás como instrumento para su honra y gloria. Dios utiliza todo para su honra y gloria. Todo. Hasta el mismo Satanás es utilizado por Dios para su honra y gloria. Entonces, sí, aunque bien es cierto que fue el Espíritu Santo, Dios, quien impulsó a Cristo para ir al desierto, para ser tentado, no fue Dios quien lo tentó. Fue Satanás quien lo hizo. Y esto nos lleva a algo que también lo hemos platicado en el pasado. Hay muchas personas que hemos oído a través de los años que dicen: ay, es que Dios me está tentando, Dios me está poniendo esta prueba, Dios me está tentando. Ok, sí, Dios sí te pone pruebas, sí nos pone pruebas a todos, pero Dios no nos tienta. Entonces es equivocado decir Dios me está tentando. Dice claramente en Santiago que Dios no tienta a nadie. Vamos a verlo. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 13 al 16. Santiago 1, 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces tampoco dice que el chanclas es quien nos tienta. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Muchos cristianos dicen: ay, es que tengo a Satanás aquí. Es que Satanás me pone cosas y me tienta y me pone y aquí lo tengo a Satanás. Ok. Aquí no dice que Satanás viene a tu vida y te tienta. Observen lo que dice Santiago 1, dice 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia con su concupiscencia es atraído y seducido. O sea que ni siquiera es Satanás quien te está tentando, es tu propia culpa por tu propia suciedad. ¿Tú crees que Satanás va a perder su tiempo para venir a visitarte a ti específicamente? ¿Eres tan importante para Satanás para que él quite las cosas que él está haciendo para venir y aquí hablarte al oído y tentarte? No. Y aparte, vamos a pensar con lógica. ¿Satanás es omnipresente? No. ¿Y cuántas veces las personas pecan? Todo el día, todos los días. ¿Y cuántos miles de millones de habitantes somos ya aquí en el planeta Tierra? 8,000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Y todos pecan. Y todos dicen: Satanás. Es decir, que le dan a Satanás el atributo divino de la presencia.
Están diciendo que Satanás está en todo lugar, en todo tiempo, tentándonos a cada uno de nosotros al mismo tiempo. Así no trabaja Satanás. Santiago dice, a causa de tu propia concupiscencia. Tú eres la razón por la cual eres seducido y tú eres la razón por la cual caes en pecado. Satanás no tiene nada que ver ahí. Satanás sí es el autor del pecado, sí, pero él no anda ahí. Ándale, drógate. No, lo haces porque tú eres corrupto, por tu propia concupiscencia. Satanás no viene a tentarnos a nosotros. Es por nuestra propia culpa y nuestra propia concupiscencia que caemos. Pero sí iba a ser personal con Cristo. Satanás fue y tentó de forma directa a la persona de Jesucristo. ¿Tú quién eres para que Dios te tiente? Para que el diablo te tiente, perdón. Pero Jesucristo sí es importante. Y Satanás no iba a perder su tiempo en otras cosas cuando él tenía la oportunidad de estar directo con la persona encarnada de Dios mismo, tentándolo a pecar, sabiendo que él nunca iba a pecar. Pero ¿creen que iba a perder esa oportunidad? No. Muy bien. Recordemos que aunque Dios no nos pone a prueba, Él utiliza cualquier cosa para su honra y su gloria, ya lo mencioné. En este caso, pues, utilizó a Satanás, que no iba a perder la oportunidad para tentar a Cristo. Otra vez, Cristo fue tentado en todo, por 40 días, no nada más el día 40, todos los días, para honra y gloria de Dios. Para que Dios manifestara, Dios Padre manifestara la santidad y la pureza de su Hijo Jesucristo. Esa es la razón. Digo, ¿cuál es el punto de tentar a Cristo? Él no iba a caer, Él es Dios, no iba a caer. Sin pecado, no iba a caer. Entonces, ¿cuál es el punto de tentar a Cristo si no iba a caer? La respuesta es, Dios Padre estaba manifestando la pureza y santidad de su Hijo al mundo entero. Esta fue la razón de la tentación. No porque Cristo pudiera tener las posibilidades de caer, porque Él no tiene la posibilidad de caer. Nunca la tuvo. Fue Dios Padre quien estaba manifestando la santidad y la pureza de su Hijo a todo el mundo. Esa es la razón de la tentación. Ok, ahora, en Mateo 4, espérenme hermanos, estoy teniendo unos problemas. En Mateo 4, del 3 al 11, nosotros podemos ver como tal ahí las 3 tentaciones. No las vamos a estudiar el día de hoy, pero una cosa interesante que nosotros podemos ver dentro de las 3 tentaciones son las conversaciones que Jesucristo mantuvo con Satanás. Hubo unas conversaciones que Cristo tuvo con él y lo que me llama mucho la atención es que esas conversaciones son totalmente bíblicas. A lo que me refiero es, cuando hablaba Cristo, citaba Biblia. Cuando hablaba Satanás, citaba Biblia. Todo lo que dijo Satanás en la tentación a Cristo Jesús es tomado del Antiguo Testamento. Él no habló por sí mismo, habló por medio de la palabra, tergiversándola, utilizándola para su propia conveniencia. De hecho, Cristo Jesús, en la conversación que tiene con Satanás,
siempre menciona Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es la sección que cita a Cristo Jesús. Específicamente, Cristo hace una relación entre los 40 años de Israel en el desierto con su persona. ¿Sí? Entonces, Cristo Jesús, al citar Deuteronomio, estaba citando, y mayormente Deuteronomio capítulo 8. ¿Okay? Entonces, Cristo Jesús está utilizando citas de Deuteronomio capítulo 8 en referencia a los 40 años de Israel en el desierto y entretejiéndolos con su propia prueba que él estaba viviendo con Satanás, que es algo muy interesante. Mientras que Satanás estaba citando el Salmo 91. ¿Okay? Lo que Satanás estaba hablando era de Salmo 91, lo que Cristo estaba diciendo era de Deuteronomio capítulo 8. Ahora, obviamente lo que cita Satanás de Salmo 91 es parcial. Nada más cita lo que le conviene y omite lo demás. Hermanos, ¿saben qué? Vamos a tener que dejarla aquí porque no me estoy sintiendo nada bien. Vamos a tener que terminar esto la próxima semana, hermanos. Les pido muchas disculpas. La semana próxima les prometo que terminamos esto y vamos a continuar con, ahora sí, las 3 tentaciones que vemos ahí en Mateo 4, 3 al 11. ¿No? Vamos a terminar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por ese tiempo que hemos tenido para estudiar, aunque sea un poco esta mañana, acerca de la tentación, el número 40, de la citación de su palabra. Gracias, Señor, por la salvación que nos ha dado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.